Mi madre egocéntrica me abandonó en mi adolescencia por un novio, él la dejó y ahora quiere volver a mi vida. Pero pienso mantenerla bien lejos. Crecí en un pueblo de la costa oeste de Estados Unidos. Recuerdo que, cuando era más joven, solía contemplar el océano desde el malecón para despejar mi mente de los problemas que vivía en casa. A pesar de que mi madre siempre presumió su amor maternal ante los vecinos, la realidad es que jamás tuvo un interés genuino en mi bienestar. Yo misma apenas entendía por qué se comportaba de esa manera, hasta que un día me di cuenta de que todo giraba en torno a su propio ego, un ego que se alimentaba de cualquier halago y atención que pudiera conseguir. Desde muy pequeña, mis abuelos maternos se hicieron cargo de mí casi en solitario. Mi madre aparecía esporádicamente en la casa para llevarme a dar vueltas en su coche, mostrarme a sus amistades o comprarme ropa que, según ella, reflejaba su buen gusto. Pero nunca estuve en la lista de sus prioridades. Era como si mi presencia fuese tan solo un accesorio más que podía lucir según la ocasión. De hecho, cada vez que alguien le decía lo joven y guapa que lucía para tener una hija, ella se inflaba de orgullo. Eran momentos en los que se sentía validada, y yo simplemente me quedaba al margen, presenciando sus cambios constantes de humor. Conforme fui creciendo, me fui percatando de lo diferente que era nuestra relación a la que mis amigas tenían con sus madres. En ocasiones, me invitaban a sus reuniones familiares, veía a sus mamás cocinar con ellas, sentarse a ver películas, preguntarles cómo estaban en la escuela o interesarse realmente por sus planes. En mi caso, mi madre a duras penas sabía en qué grado estaba, sus preguntas se limitaban a si había hecho algo interesante, que pudiera relatar a sus amigas durante alguna cena. Recuerdo la primera vez que me enfrenté abiertamente a ella, tendría unos 14 años y le pregunté por qué nunca me acompañaba a mis prácticas de voleibol. Se molestó muchísimo, contestándome que tenía asuntos más importantes que atender, como si mi pregunta fuese un insulto a su persona. Mis abuelos me dieron la mayor parte del amor que recibí en mi niñez. Ellos me llevaron a las lecciones de natación, asistían a mis festivales escolares y se preocupaban sinceramente si tenía un resfriado. Con el tiempo, mi abuela cayó enferma, y mi madre rara vez se presentó en el hospital. Cada vez que yo iba a visitarla, la habitación estaba vacía aparte de mi abuelo o de mí. Mi madre decía que los hospitales le daban ansiedad y que prefería no ir. Cuando mi abuela falleció, sentí un vacío tan grande que pensé que mi mundo se desmoronaba. Mi abuelo hizo todo lo posible para cuidarme, pero la ausencia de mi abuela fue un golpe demoledor. A lo largo de mi adolescencia, aprendí a valerme por mí misma. Ayudaba a mi abuelo en lo que podía, sobre todo con las tareas de la casa, porque su salud también empezó a decaer. Mientras tanto, mi madre llegaba de madrugada cuando le daba la gana y, sin saludar, se encerraba en su habitación. Podía pasar días sin saber nada de ella, aun viviendo en la misma casa. Cuando coincidíamos en la cocina o la sala, su actitud era la de siempre, distraída, altiva, como si el resto fuéramos simples figurantes en su gran obra. La situación se volvió insostenible cuando mi madre conoció a un tipo que, según ella, era la gran oportunidad de su vida. Él vivía en otra ciudad, a unas cuantas horas de la nuestra, y venía con frecuencia a la casa. Cada vez que lo hacía, yo intentaba pasar desapercibida para no interrumpirlos. Sin embargo, mis esfuerzos fueron inútiles. Un día, mi madre decidió que necesitaba la casa libre para él. Recuerdo vívidamente la escena. Ella me llamó a la sala, y con un tono a la vez frívolo y autoritario, me soltó que ya estaba harta de fingir que podía ocuparse de mí. Dijo que, como estaba a punto de cumplir los 18 años, lo lógico era que me fuera a vivir a otro lugar porque todo estaba cambiando y su nuevo novio no quería complicaciones. Me dejó absolutamente perpleja. No me preguntó si tenía a dónde ir, ni se molestó en considerar si me sentiría segura lejos de mi abuelo, quien ya estaba bastante delicado de salud. Solo le interesaba complacer a su pareja. Su argumento fue que ya estaba grande y que era mejor que aprendiera a buscarme la vida. Un par de días después, sin más, recibí un ultimátum con fecha de salida. El que decía amarla, ese novio encantador, apoyó la idea. Los dos estaban convencidos de que yo era un obstáculo para su nueva etapa. Debido a mi desesperación, llamé a un par de amistades para ver si tenían espacio en sus casas. Ninguna podía alojarme por más de un par de noches porque vivían con sus propias familias. Mi mayor temor era terminar durmiendo en el auto, uno que mis abuelos me habían regalado para que pudiera movilizarme a la escuela. Afortunadamente, mi abuelo me ofreció quedarme en su pequeña casa de campo, la cual había heredado de mis bisabuelos. Era un lugar modesto, con un cuarto y un techo lleno de goteras, pero ahí podía estar a salvo. Él se fue conmigo, a pesar de su estado, porque no quería dejarme sola. Aquello me conmovió enormemente, pero también me obligó a asumir mayores responsabilidades. Comencé a trabajar los fines de semana en una cafetería para poder ayudar con los gastos médicos de mi abuelo y el mantenimiento de aquella vieja vivienda. Mientras tanto, mi madre se dedicaba a pasearse de fiesta en fiesta con su novio.
Publicaba fotografías en redes sociales, mostrándose feliz y jactándose de su nueva vida. Colocaba descripciones como viviendo sin dramas o por fin en paz, como si yo hubiera sido el problema principal de su existencia. Me costaba creer que me rechazara tan abiertamente, y que, encima, quisiera evidenciarlo al mundo. Sin embargo, aprendí a endurecer el corazón. Aunque me dolía profundamente, entendí que su manera de ver la vida se reducía a sus caprichos y su vanidad. Una parte de mí quería pensar que se trataba de un arrebato temporal, que un día se daría cuenta de lo que estaba haciendo y me pediría perdón, pero ese momento jamás llegó. Así pasaron varios meses. Logré terminar la preparatoria sin su apoyo y comencé a planear mi futuro. Mi abuelo seguía conmigo, dándome ánimos, aunque cada vez estaba más débil. Y así, entre responsabilidades de la casa y el trabajo de medio tiempo, mis días transcurrían sin que mi madre se dignara siquiera a llamarme para saber si tenía para comer. Su mundo era otro, y yo no figuraba en él. Lo más sorprendente de todo ocurrió tiempo después, cuando su flamante novio, por quien me había echado de casa, la abandonó. Una madrugada, él simplemente se fue, dejando una escueta nota en la mesa, sin explicaciones claras. Dejó a mi madre sola, justo como ella me había dejado a mí. Sin embargo, en lugar de reconocer su error o disculparse, mi madre continuó como si nada, hasta que la soledad empezó a perseguirla. Lo que siguió, fue la evolución de una serie de sucesos que no esperaba. Mi madre, repentinamente, sintiéndose sola y devaluada por la gente a la que le daba importancia, sus amistades superficiales y su novio ausente, decidió intentar contactarme una vez más. Después de aquella expulsión forzada de mi propio hogar, mi vida dio un giro drástico. Me quedé en la modesta casa de campo de mi abuelo, y, aunque era muy humilde, al menos sabía que estaba junto a la única persona que todavía se preocupaba por mí. Todo mi enfoque se concentró en salir adelante como pudiera, lidiar con los trabajos de medio tiempo, los estudios y el cuidado de mi abuelo, cuya salud seguía en declive. Él se esforzaba por aparentar que todo iba bien, pero yo lo notaba cada vez más débil. Para mantener la casa, trabajaba en una cafetería cercana al centro del pueblo. Aquella ciudad costera, otrora un lugar de ocio donde mi madre festejaba con sus amigos, se convirtió para mí en un entorno hostil y agotador. Me levantaba muy temprano para asegurarme de que mi abuelo tuviera su desayuno y su medicación, luego manejaba mi viejo coche hasta la cafetería. Trabajaba hasta el anochecer y después volvía a casa para ayudarlo con sus cosas. Aún así, jamás me quejé, porque sabía que él hacía lo posible por darme un techo y algo de estabilidad. Me repetía que, en cuanto pudiera, ahorraría para marcharme a otra ciudad donde tuviera más oportunidades. Mientras tanto, mi madre seguía con su vida de aparente lujo. Las redes sociales la mostraban en reuniones elegantes, visitando bares de moda o viajando con amigas a ciudades próximas. Lo poco que sabía de su novio es que él había decidido largarse tras algunos meses, dejándola desconsolada. Según se rumoreaba, ni siquiera se despidió. Alguien que me conocía de vista, un viejo vecino, me contó que la había visto sola, fumando en la terraza de nuestra antigua casa con una expresión de evidente frustración. Sin embargo, ella no me llamó, no preguntó cómo estaba, ni hizo ningún intento por enmendar el daño que causó al echarme. Era como si me hubiese borrado de su vida. Con el paso de las semanas, mi abuelo y yo aprendimos a adaptarnos a nuestro día a día, aunque su salud se deterioraba a un ritmo dolorosamente rápido. Comencé a llevarlo a un hospital de la ciudad vecina, que estaba mejor equipado que el pequeño centro local de salud. Allí me percaté de que mis ahorros se esfumaban con las facturas médicas. Sin embargo, mi abuelo insistía en que no me rindiera. Si sales adelante, yo estaré en paz, solía repetirme. Fue así como reforcé mi determinación. Necesitaba un plan más ambicioso para mi futuro. Aproveché que, a pesar de haber acabado la preparatoria con muchas dificultades, mis notas no eran malas. Busqué becas y opciones de estudio en un instituto comunitario de una ciudad más grande a un par de horas de distancia. Mi idea era formarme en algo que pudiera brindarme una oportunidad laboral estable. En ese proceso, contacté a algunos conocidos de la cafetería, clientes habituales que resultaron ser bastante amables. Uno de ellos, un profesor retirado, me asesoró sobre programas de ayuda financiera y cartas de recomendación. Fue un tiempo de incertidumbre. Yo, con 18 años recién cumplidos, vivía entre la preocupación constante por mi abuelo y el afán de no estancarme en aquel pueblito costero que me despertaba recuerdos agridulce. Hubo días en los que apenas dormía, me quedaba estudiando los formularios de admisión hasta muy entrada la madrugada. Otros días, agotada, me preguntaba si tendría la fuerza para continuar. Pero me negaba rotundamente a buscar a mi madre. Ella había sido clara al echarme, y por más que a veces mi corazón me reclamara el gesto frío con el que me trató, mi orgullo me empujaba a mantener la distancia. Ni siquiera consideré llamarla para pedir ayuda económica con el tratamiento de mi abuelo. Tenía grabado en la mente aquel instante en el que, sin pestañear, me dijo que su pareja no me quería cerca. El golpe más duro llegó cuando, meses después, el estado de mi abuelo empeoró de forma repentina. Una noche dejó de responderme con claridad,
como si estuviera confundido. Lo llevé de emergencia al hospital de la ciudad vecina, y allí se quedó ingresado varios días. Fue una temporada agotadora. En mi trabajo de la cafetería me dieron permiso para ausentarme el tiempo que fuera necesario, pero sin goce de sueldo, lo que significaba que mis ahorros, ya de por sí escasos, se fueron reduciendo aún más. Al final, el pronóstico no fue esperanzador. Tenía complicaciones cardíacas junto con otros problemas que el médico definió como propios de la edad. Mi abuelo, con su voz apagada, me pidió no preocuparme por él y centrarme en mi futuro. Me rompió el alma verlo tan frágil, porque él había sido mi verdadero pilar familiar desde que tenía memoria. En ese contexto desesperante, recibí una llamada que jamás hubiera esperado, una voz femenina, agitada, pidiéndome que la escuchara por favor. Era mi madre. Hacía tanto que no oía su voz directamente, que por un segundo pensé que se trataba de otra persona. Me preguntó dónde estaba, que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Me quedé muda, sin saber si cortar la llamada o responder. Una parte de mí, la parte herida, deseaba gritarle toda mi rabia por haberme abandonado en el momento que más la necesitaba. La otra parte, la que recordaba cuando yo era niña y ella me llevaba a pasear en su coche, sentía curiosidad y se debatía internamente. Al final, opté por colgar. No estaba preparada para enfrentarla, no con mi abuelo hospitalizado y mis emociones a flor de piel. En ese instante entendí que mi madre ahora sí podía experimentar en carne propia lo que era estar sola. Su novio la había dejado, sus fiestas se habían reducido, y por algún motivo, quizás el temor a envejecer o el miedo a quedarse sin compañía, había despertado en ella la urgencia de retomar contacto conmigo. Pero, ¿cómo podía pretender que todo fuera de color de rosa, después de ignorarme durante meses y expulsarme de la casa? Aquello era la cúspide de su egoísmo, querer reconciliarse cuando, al fin, sentía el vacío que había creado a su alrededor. A pesar de mi determinación para no permitir que volviera a mi vida, una inquietud me carcomía por dentro. ¿Y si, de verdad, estaba arrepentida? ¿Y si necesitaba ayuda genuina? Me debatía, a ratos con culpa y a ratos con furia, sin saber si contestarle un mensaje de texto que me había enviado luego de mi abrupta colgada de teléfono. En él, mi madre decía, lo siento por todo, necesito verte. He cometido errores, pero soy tu madre. Esa línea final me pesaba enormemente, porque durante muchos años, esa frase había carecido de significado. Soy tu madre no había impedido que me sacara de la casa. Tampoco la había motivado a estar presente cuando mi abuelo enfermó. Finalmente, me quedé toda la noche en la sala de espera del hospital, con el celular en la mano y el corazón dando tumbos en mi pecho. La cruda realidad era que, si mi madre pretendía acercarse, debía tener en cuenta las consecuencias de lo que hizo. No podía esperar que, con un simple lo siento, yo bajara todas mis defensas y la recibiera con los brazos abiertos. Además, mi prioridad absoluta seguía siendo la salud de mi abuelo. Esa noche oscura y silenciosa, mientras pasaban médicos y enfermeras con semblante serio, me di cuenta de que ya había madurado lo suficiente como para entender que el perdón no es un salvoconducto que se otorgue porque sí. El perdón exige un genuino deseo de reparar el daño, no solo una necesidad de compañía. Así transcurrieron esos días angustiantes, entre el hospital, las dudas que tenía sobre si responderle o no, y la ansiedad de saber cómo se resolvería mi situación económica si mi abuelo empeoraba. Poco a poco, fui guardando la rabia en un rincón de mi alma. Mi mente comenzó a formular la idea de que tal vez, y solo tal vez, me convenía entender sus razones, aunque fuera para dejarla en claro que no podía reanudar nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Mi abuelo pasó 2 semanas ingresado en el hospital de la ciudad vecina. Cada jornada ahí se sentía interminable, los pasillos con olor a desinfectante, los pitidos de las máquinas y la incertidumbre de no saber si mejoraría o si, por el contrario, su estado se agravaría de un momento a otro. Durante esos días, mi rutina se convirtió en una mezcla de guardias nocturnas, papeleo con los médicos y visitas apresuradas a la casa de campo para regar las plantas y recoger ropa limpia. A duras penas me alcanzaba el dinero para la gasolina, y por más que los enfermeros fueran amables, no dejaba de sentirme abrumada. En el fondo, me esforzaba por no pensar en mi madre, pero su repentino mensaje de texto seguía rondando mi cabeza. He cometido errores, pero soy tu madre, rezaba aquella línea que se repetía como un eco, sembrando más confusión que consuelo. Por un lado, me sentía molesta por su atrevimiento al proclamarse madre después de todo lo que había ocurrido, por el otro, me encontraba en un momento tan vulnerable por la situación con mi abuelo que una pizca de curiosidad humana me empujaba a cuestionarme si ella tenía intenciones de ayudar o si solo buscaba un hombro para llorar. Mientras mi abuelo permanecía en observación, me tocó lidiar con un gran desembolso económico. Para colmo, la cafetería donde trabajaba me había reducido las horas a la mínima expresión por mi ausencia prolongada. Llegué a pensar en buscar un empleo nocturno, pero la verdad es que necesitaba cada minuto libre para atender las urgencias de mi abuelo. No fue sorpresa,
Pues, que un día, a la salida del hospital, revisara mi cuenta bancaria y casi me quedara helada al ver cuánto se había esfumado. Empecé a desesperarme. ¿Cómo afrontaría las próximas semanas? En esa encrucijada, sentí la tentación, muy a mi pesar, de responder el mensaje de mi madre. Quizás, en un mundo ideal, un acercamiento suyo podía significar cierto alivio financiero o, cuando menos, una ayuda temporal. Sin embargo, el orgullo y la experiencia me advirtieron que, si mi madre se acercaba, era casi seguro que su propósito principal no sería tenderme la mano, sino llenarme de sus propias quejas. Al final, decidí no contactar con ella. Guardé el teléfono y me dije, ya sobreviví una vez sin su apoyo, no la necesito ahora. Esa misma tarde, mientras hacía fila para comprar un café en la pequeña máquina expendedora del hospital, sentí una mano en mi hombro. Me giré y, para mi asombro, encontré a una vecina de mi antiguo barrio. Una mujer mayor que solía darme galletas cuando yo era niña, pero que, tras la muerte de mis abuelos, había desaparecido de mi vida. Ella me dijo, con un tono de preocupación, te estuve buscando. Tu madre mencionó que estabas por aquí. Su comentario me tomó por sorpresa. Según esta vecina, mi madre se había enterado de que mi abuelo estaba hospitalizado y la había abordado en la calle para preguntarle si sabía algo de mí. Al parecer, le contó, con un aire de fingida preocupación, que necesitaba desesperadamente ponerse en contacto conmigo, pero no encontraba la forma. Lo curioso era que ella tenía mi número, el mismo al que envió el mensaje, así que no comprendía por qué insistía en no encontrarme. La vecina me ofreció ayuda, diciéndome que, si yo lo quería, podía prestarme un poco de dinero para los gastos básicos y la gasolina. Lo agradecí de corazón, pero me sentí extraña aceptando su bondad. Aún así, lo cierto es que me hallaba contra la espada y la pared, así que, tras una breve charla, acordamos que me prestaría una pequeña suma que yo le devolvería en cuanto regularizara mis ingresos. Me explicó que ella no tenía mucho, pero que recordaba con cariño a mis abuelos y consideraba que ellos hubieran hecho lo mismo por su familia. Aquello me generó un nudo en la garganta. Me sentí abrumada por la gratitud, pero también por la rabia que me producía que una simple vecina se preocupara más por mi bienestar que mi propia madre. Fue un recordatorio más de la ausencia de un vínculo real con la persona que, por naturaleza, debió cuidarme. Al cabo de unos días, mi abuelo experimentó una leve mejoría, suficiente para que los médicos autorizaran su alta. Pude llevármelo de vuelta a la casa de campo, aunque bajo la indicación de extremar cuidados y mantenerlo en reposo absoluto. Al menos no gastaría más noches en el hospital, y podría intentar retomar un horario normal para trabajar algo más en la cafetería. Sin embargo, antes de salir del estacionamiento del hospital, sentí el impulso de revisar mi teléfono. Vi que tenía varias llamadas perdidas de un número que desconocía y un solo mensaje de voz. Al reproducirlo, reconocí la voz de mi madre casi al instante. Hija, sé que estás ocupada, pero tienes que entender que estoy desesperada. Estoy sola y me di cuenta de que cometí muchos errores. Necesito verte. Por favor, llámame. No quiero quedarme en esta ciudad sin mi única hija. Apagué el teléfono con rabia y frustración. Me resultaba casi un acto de cinismo que ahora, de repente, fuera la hija preciada a la que ella necesitaba. Mi abuelo, percibiendo mi alteración, me preguntó con voz tenue si todo estaba bien. Decidí no decirle nada para no inquietarlo, ya tenía suficiente con su propia situación de salud. Solo le dediqué una mirada cariñosa y le dije que pronto volveríamos a casa, que todo iba a mejorar. Pero la tranquilidad duró poco. De vuelta en la casa, comencé a recibir llamadas insistentes. Estaba claro que mi madre no pensaba rendirse fácilmente. Las primeras veces ignoré el teléfono, pero luego ella empezó a dejar más mensajes de voz, algunos escritos, y detecté un tono creciente de irritación por mi silencio. Uno de esos audios decía algo como, no entiendes que también soy humana, que puedo equivocarme. Si mi ex me abandonó, no puedes ponerte por un segundo en mi lugar, deja de hacerte la víctima. Aquello me indignó. Dejar de hacerme la víctima, pensé con amargura. Me resultaba inconcebible que fuese capaz de soltar semejante frase, después de haberme obligado a huir de la casa con mi abuelo enfermo. Sin embargo, en lugar de contestarle, opté por bloquear ese número y centrarme en instalar a mi abuelo de la mejor manera en casa. Conseguí una vieja silla de ruedas de segunda mano para que no tuviera que caminar tanto, y reorganicé mi horario de trabajo para estar con él la mayor parte del día. Pasaron un par de semanas más o menos tranquilas, hasta que, un día, sucedió algo que me hizo replantearme mis estrategias de defensa. Recibí una visita inesperada. Estaba preparando la comida cuando alguien llamó a la puerta. Al asomarme por la ventana, reconocí al novio de mi madre, aquel que la había persuadido de expulsarme hacía meses, o, al menos, eso creía, porque era el mismo rostro que había visto en algunas fotos. ¿Cómo se atrevía a presentarse ahí, delante de la casa de campo donde vivía con mi abuelo? Lo primero que pensé fue que mi madre lo había enviado como emisario para convencerme de algo, o tal vez buscaba perdón en nombre de ella. Sentí un vuelco en el estómago.
No tenía idea de con qué intenciones aparecía. Además, desconocía cómo había conseguido la dirección de la casa de campo. En cualquier caso, mi abuelo estaba descansando en la sala contigua, y no quería asustarlo. Así que respiré hondo, salí al porche y cerré la puerta tras de mí. Me enfrenté a él con el ceño fruncido, sin saber si preguntarle directamente qué hacía allí o por qué pensaba que podía entrar a nuestra vida de nuevo. El tipo se acercó con paso inseguro, como si no supiera exactamente cómo actuar. Tenía la misma cara que recordaba de las fotografías donde aparecía abrazando a mi madre, un semblante de autosuficiencia que pretendía ser amable, pero que a mí solo me generaba una intensa desconfianza. Desde el porche, lo observé sin disimulo y crucé los brazos para que entendiera que no era bienvenido. Oye, comenzó a decir, con cierta vacilación, sé que es raro que aparezca así, pero necesitaba hablar contigo. Lo miré en silencio, esperando alguna explicación que justificara su presencia en la casa de campo. Las palabras no fluían de mi parte, todavía recordaba cómo este individuo había estado de acuerdo en echarme de mi propio hogar para vivir su romance tranquilamente con mi madre. Respiré hondo y le pregunté, ¿qué quieres? ¿Quién te dio esta dirección? Él tragó saliva, se le notaba incómodo. Dijo que había obtenido la información gracias a alguien del vecindario en el que vivíamos antes, alguien que seguía en contacto con mi madre. Al parecer, mi madre le había pedido que me buscara. Según él, no venía a atacarme ni a reprochar nada, sino al explicarme cosas que mi madre prefería no comunicar directamente. Escuchar esas palabras me produjo un nudo en el estómago. ¿Había decidido ahora usarlo como mensajero? ¿O tal vez se trataba de alguna forma de manipulación? Cuando me vio tan hermética, intentó sonar conciliador. Mira, sé que todo esto suena horrible, pero tu madre está muy mal, casi en depresión. Las cosas entre nosotros no terminaron bien, pero tampoco fue como ella lo cuenta. De verdad, tengo la conciencia intranquila por lo que pasó contigo. ¿En serio? Contesté con un ligero tono sarcástico. Con la conciencia intranquila, ¿te refieres a cuando la convenciste de que me sacaran a la calle? ¿O a cuando se quedó celebrando su nueva libertad mientras yo me las arreglaba con un abuelo enfermo? Él desvió la mirada. Me di cuenta de que no tenía argumentos para defenderse. Alzó la voz un poco, como si quisiera justificarse. No fue idea mía, ¿ok? Tu madre decía que necesitaba un cambio total de vida y me preguntó qué pensaba de la situación. Yo solo comenté que prefería no convivir con adolescentes, pero fue ella quien tomó la decisión. Además, yo me fui poco después porque ella es complicada. Las palabras prefería no convivir con adolescentes se me clavaron como puñales. Era la confirmación de que este sujeto, al que mi madre había considerado más importante que yo, fue el detonante para que me expulsaran sin remordimiento. Como si mi presencia fuera una simple molestia. Controlé la rabia y preferí no prolongar la conversación. En ese instante, desde el interior de la casa, escuché la voz de mi abuelo que me llamaba. Él no sabía quién estaba afuera y me preocupaba que se levantara o que se estresara. Mira, no tengo nada que hablar contigo, le dije con frialdad. Sé que mi madre te mandó o te pidió un favor. Dile que no me interesa ningún reencuentro. Si quiere algo, puede enviarme un correo, aunque ya he bloqueado todos sus números, pero no te voy a permitir el paso. Aquí vive mi abuelo, y no quiero más estrés para él. Intentó replicar algo, pero me di media vuelta sin dejarlo continuar. Entré y cerré la puerta, echando el pestillo. A través de la ventana, vi cómo se quedaba un momento inmóvil, con un gesto turbado. Al cabo de un par de minutos, se fue. Aquel encuentro me dejó el corazón acelerado y la respiración agitada. Era evidente que mi madre tramaba algo, no se conformó con llamadas y mensajes, sino que envió a su antiguo novio, el mismo que me vio como una intrusa, a que tocara mi puerta. Me pareció un acto de suprema hipocresía y de una enorme desfachatez. Esa misma noche, mientras cenaba con mi abuelo, quien aún se recuperaba de manera paulatina, me preguntó si todo estaba bien. Le conté lo imprescindible, que alguien del pasado de mi madre había aparecido, con la intención de que yo la escuchara. Mi abuelo suspiró, cansado, y me dijo algo que no olvidaré. Tu madre jamás supo apreciar a tu abuela ni a mí. Tampoco quiso conocerte en realidad. Pero tal vez, cuando las personas envejecen y sienten la soledad, buscan reparar lo que han roto. Eso sí, ten cuidado. A veces, la gente no quiere reparar, solo busca aliviar su culpa o su propia necesidad. Aquellas palabras me calaron hondo. Reflexioné sobre la posibilidad de que mi madre estuviera desesperada por su propia soledad. Tal vez se había quedado sin amistades, tal vez sus fiestas se habían tornado aburridas o tal vez vivía con la amargura de no haber formado una familia. ¿Pero acaso debía ser yo su tabla de salvación? Recordé con dolor los días en que anhelaba un abrazo materno, una pizca de atención. Ella, en cambio, andaba por ahí, de bar en bar, luciendo su vida perfecta. A partir de ese momento, los intentos de comunicación por parte de ella, aunque indirectos, continuaron. Me enteré de que contactó a la cafetería donde trabajaba, buscando mi horario. Por suerte, mi jefa,
quien sabía parte de mi historia, se negó a darle información alguna. También sé que preguntó a algunas conocidas mías de la preparatoria acerca de mi paradero. Todo apuntaba a un acecho constante. A ratos, me asustaba pensar que pudiera venir a la casa de campo nuevamente, o incluso aparecer en el hospital si mi abuelo volvía a recaer. No podía permitirme bajar la guardia. Mientras tanto, yo seguía con mi plan de ingresar al instituto comunitario en otra ciudad. Ya casi tenía todo en orden, había conseguido la recomendación del profesor retirado y, con la ayuda de la vecina, había reunido un dinerito extra. La salud de mi abuelo era estable, aunque con altibajos. Mi idea era que, en unos meses, pudiera mudarme, estudiar y, a la vez, trabajar. Sin embargo, dudaba dejarlo solo, así que consideraba llevarlo conmigo si él accedía, o buscar un lugar adecuado donde recibiera atención. En medio de esos preparativos, llegó la noticia que me sacudió. Uno de los médicos del hospital me llamó para decirme que se había programado una cirugía menor para mi abuelo, con la intención de prevenir complicaciones cardiovasculares futuras. Debía internarse unos días más. La incertidumbre de un procedimiento quirúrgico, por mínimo que fuera, me llenó de ansiedad. Tomé la decisión de enfocarme por completo en mi abuelo y postergar cualquier distracción. Notifiqué mi renuncia definitiva a la cafetería, explicando la situación. Confiaba en poder encontrar un nuevo empleo al trasladarme a la ciudad del instituto. Fue en ese punto que volví a recibir un correo de mi madre. Me escribió un texto largo y caótico, donde mezclaba lamentos, reproches y promesas. Decía que quería estar a mi lado durante la operación de mi abuelo, que quería apoyarnos y que necesitaba, además, resolver lo nuestro. Tal vez, con esa técnica de aludir a mi abuelo, creía tener una excusa más creíble para irrumpir en nuestras vidas. Me acordé de lo que mi abuelo solía comentar: la culpa puede ser un motivador muy poderoso, pero no siempre sincero. Me pregunté si, esta vez, mi madre genuinamente intentaba hacer algo bueno, o si solo era un plan para asegurarse de que no la culpara de todo en el futuro. El día previo a la cirugía, estaba junto a la cama de mi abuelo en el hospital, acomodándole la almohada, cuando entró una enfermera con semblante serio. Se acercó y me dijo en voz baja que había una mujer en la sala de espera preguntando por mí y que se negaba a marcharse hasta verme. Al instante, sentí un escalofrío. Supe que era ella. Sabía que jamás le había brindado esa información, así que alguien más debía habérsela dado. Miré a mi abuelo, que dormitaba. Tenía el rostro cansado, y no quise involucrarlo en ningún escándalo. Agradecí a la enfermera y salí con pasos cautelosos hacia la sala de espera. Desde el pasillo, la vi, estaba sentada, con el rostro visiblemente pálido y una expresión ansiosa. Cuando me localizó con la mirada, se puso en pie de un salto y avanzó hacia mí con un brazo extendido, como intentando un abrazo que, evidentemente, yo no iba a corresponder. «Hija», exclamó con un fingido tono afectuoso que, para mí, resultó insoportable. «Tenía que venir. Supe de la cirugía. Quiero ayudar. Perdóname por todo». Di un paso atrás, intentando contener los nervios. No quería armar un escándalo en el hospital, menos cuando mi abuelo estaba internado. Pero tampoco planeaba dejarla acercarse libremente. Con voz firme, le dije: «No necesito tu ayuda. Ni para mí, ni para mi abuelo. Menos aún con lo que has hecho. ¿Por qué insistes?». Ella frunció el ceño, se le aguaron los ojos y, en un murmullo lastimero, respondió algo sobre la culpa y la soledad. Mencionó que su novio la había dejado y que se había quedado sin amigos porque muchos se alejaron al ver su actitud. Fue como escuchar una lista de lamentaciones que orbitaban solo en torno a sí misma, otra vez. Ni una palabra real sobre cómo su rechazo me había afectado, ni una disculpa concreta por la expulsión o por haberme dejado en la miseria. Tragué saliva, y con un nudo en la garganta, terminé por sentenciar: «Si de verdad quisieras arreglar esto, habrías empezado por no mandarme fuera de mi propia casa cuando más te necesitaba. Y si de verdad quisieras una reconciliación sincera, habrías buscado primero cómo enmendar el daño, no llegar aquí con tu letanía de que te abandonaron. Yo, te agradezco que no hagas una escena. Mi abuelo está a punto de pasar por cirugía. No quiero verte cerca de él ni un segundo». Con eso, le di la espalda y volví al pasillo que conducía a la habitación de mi abuelo, dejando atrás a una mujer que, sinceramente, ya no reconozco como madre. El solo oírla soltar un sollozo ahogado mientras salía de la sala de espera me dejó con sentimientos encontrados, un poco de pena, pero más que nada el coraje de quien ya no está dispuesto a ceder. Esa tarde comprendí, sin ninguna duda, que a veces el amor familiar no basta cuando la otra persona no pone de su parte para redimirse. Su necesidad de acercarse era real, pero nacía de su propia soledad e interés. Y si en su momento me echó de la casa por un capricho, no podía ahora pretender que todo se borrara sin más. El perdón no se mendiga ni se exige, se gana con actos sinceros.